Buen día. Veremos el tema de ecuaciones lineales con una incógnita. Una ecuación lineal se compone tanto de números como de una única letra que representa la incógnita o la variable. El exponente de esa incógnita siempre debe ser de grado 1 para considerarse como ecuación lineal. El objetivo es encontrar el valor de x que satisface esta ecuación. Eso se puede lograr despejando la variable x. Entonces, algo que podemos hacer para ir despejando x es quitarle, por ejemplo, este 8. ¿Cómo lo hacemos? Si restamos a ambos lados de la ecuación 8, entonces 8 menos 8, 0. Y sería, mire que esto equivale a haber quitado el 8 de aquí y pasarlo para este lado, pero cambiando su signo. Estaba más y ahora pasa menos. Podemos mirar esto con un poco más de detalle. Podemos decir que la ecuación se parte en dos. Por un lado, el lado izquierdo del igual, que por el lado izquierdo nos vamos a querer referir a esta parte. A esto llamamos el lado izquierdo del igual. Por el lado derecho del igual, pues nos referimos a la otra parte. Esta parte de la ecuación será el lado derecho del igual. Vamos a poner aquí una pequeña etiqueta que nos va a servir para orientarnos. Lado izquierdo. Y del otro lado, pues naturalmente, el lado derecho. Como el objetivo es dejar quieta la x, hacemos agrupación. Todas las x las vamos a dejar a la izquierda y todos los números a la derecha. Eso por lo general se acostumbra. Entonces, solo que al pasar de un lado del igual al otro, siempre se efectúa la operación inversa. Es decir, por ejemplo, este 8, ¿qué está haciendo? Sumando. Entonces al otro lado pasaría a restar. Si estuviera multiplicando, pasaría a dividir. Si estuviera dividiendo, a multiplicar, y así sucesivamente. Entonces, como este 2x está del lado que lo queremos, lo dejamos allí. Coloquemos la igualdad. Pero miremos ahora este 3x. ¿Qué está haciendo este 3x? Restando. ¿A qué debe pasar el 3x? Por ende, del otro lado, la operación inversa. La operación inversa de la sustracción es la adición. Entonces pasa a sumar. Este 8, ¿qué está haciendo? Sumando. ¿A qué debe pasar del otro lado? Entonces a restar. Entonces pasémoslo del otro lado a restar. Y el 7 pues ya está del lado que queríamos, lo dejamos ahí. Entonces tenemos ahora esta ecuación. Entonces hacemos las operaciones respectivas. 2x más 3x pues nos da un valor de 5x. 7 menos 8 pues nos da un valor de menos 1. Coloquemos aquí la igualdad. Aún nos falta por despejar esta ecuación, porque aquí esta x pues tiene un coeficiente. Entonces, ¿qué está haciendo ese 5? Ese 5 está multiplicando. Entonces, ¿a qué debe pasar del otro lado? Este 5 que está multiplicando debe pasar entonces a dividir, porque la operación inversa de la multiplicación pues es la división. Aquí cuadremos un poquito el igual que quede alineado con la raya de la fracción. Eso es lo que se acostumbra. Entonces el resultado, la solución de esa ecuación es x igual a menos 1/5. Ahora veamos qué ocurre cuando tenemos una ecuación lineal pero con coeficiente fraccionario. El proceso es el mismo, se hace la agrupación. Aquí se dejan de este lado las letras, de este lado los números. La dificultad aquí es que tenemos pues para sumar fracciones que no son homogéneas. Aquí le podemos poner un 1, por ejemplo. Entonces miren que aquí necesitamos un 3 en el denominador, porque el mínimo como múltiplo entre 1 y 3 es 3. Entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicar esta expresión por 1. Al multiplicarla por 1 no la altero, pero 1 lo veo como 3 sobre 3. Y así, al yo hacer la multiplicación, voy a tener ya un denominador 3, que es lo que yo quería. El mismo procedimiento aplico aquí, solo que el mínimo como múltiplo entre 6 y 4 ahora es 12. Entonces vamos a intentar obtener 12. ¿Eso cómo lo logramos? En el caso de 6, multiplicamos por 1 visto como 2 sobre 2, porque 6 por 2 es 6 por 2, 12. Y en el caso de menos 3 cuartos, multiplicamos por 1 visto como 3 sobre 3.
Ahora la ecuación es la misma, solo que está en fracciones equivalentes con igual denominador, tanto para las letras como para los números. Hacemos las respectivas operaciones: 2 tercios menos 6 tercios menos 4 tercios, 10 doceavos menos 9 doceavos, 1 doceavo. Este menos 4 tercios está aquí multiplicando, entonces debe pasar al otro lado a dividir. Aplicamos la regla de la oreja, entonces producto de los medios para el denominador, producto de extremos para el numerador. Observe que aquí pues no tiene signo, es un más por menos, menos, queda la fracción queda negativa. Antes de multiplicar es mejor simplificar. Mire que 3 y 12 son múltiplos, puedo sacar tercera. Tercera de 3 es 1 y tercera de 12 es 4. Entonces hacemos la multiplicación y encontramos el resultado que satisface esta ecuación con fraccionarios: x igual a menos 1/16. También podemos tener sistemas de ecuaciones lineales, es decir, cuando hay más de una incógnita. Naturalmente que para ser lineales todas deben ser de grado 1. En este caso hay dos incógnitas, x y y. Como hay dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Si tuviera 5 incógnitas, necesitaría 5 ecuaciones lineales. Hay muchas formas de resolverla. Aquí vamos a mirar solamente dos: el método de sustitución y eliminación. Empezamos con el método de sustitución. En este caso se toma una de las ecuaciones, yo tomé esta, y se despeja una de las variables. En este caso despejé la variable x. Entonces la x tiene que dejarse solita, entonces 5y hay que pasarlo del otro lado. Entonces pasa menos 5y. El 3 que está multiplicando pues pasa a dividir. Y aquí queda despejada la variable x. Ese valor lo reemplazamos en la otra ecuación que no utilicé. Como escogí primero la de arriba, ahora escojo la de abajo. Reemplazo el valor de x. X ahora es esto. Hago la ley distributiva: 4 por 8, 32. 4 por 5, 20. Aquí tenemos el menos. Ahora me queda un sistema de una ecuación con una incógnita. Lo resuelvo, hago la agrupación respectiva. Aquí transformo para que a fracciones homogéneas todo. Hago las multiplicaciones: 3 por 3, 9. 20 menos 9 menos 29 tercios. Y del otro lado la misma operación. Ahora esto que está multiplicando pasa a dividir. Ahora mire que como es el mismo número, pues la respuesta da 1 y menos por menos da más. Entonces tenemos como resultado que y vale 1. Este resultado lo introducimos en la ecuación que ya teníamos despejada para x, que es esta nuevamente, y reemplazamos y por el valor de 1. Hacemos la operación y 8 menos 5, 3. 3 sobre 3 es 1. Luego la respuesta es x igual a 1 y y igual a 1. Esto ha sido solucionado por el método de sustitución. Veamos el método de eliminación. En este caso se toma una de las variables y se multiplica por un número. Si multiplico esto por 3, 3 por 3, 9, 3 por 5, 15, 3 por 8, 24. La otra por otro número, de tal manera que pueda cancelar una de las variables. Mire que al multiplicar esta por 5, 5 por 4, 20, 5 por 3, 15, 5 por 1, 5. Queda 15y menos 15y. Si yo sumo las dos ecuaciones, pues la variable y se me cancela. Y obtengo entonces una ecuación únicamente para x. 29x igual a 29. El 29 multiplicando pasa a dividir, entonces pues x vale 1. Ese valor se puede reemplazar en cualquiera de las dos expresiones, no importa la que se escoja, la primera o la segunda. Yo escogí en este caso la primera. Te reemplazo x por el valor de 1 y despejo la variable y. Entonces 3 por 1, 3, y ese 3 pasa al otro lado a restar. Quiere decir que 5y es igual a 8 menos 3. Entonces el 5 multiplicando pasa a dividir. Como 8 menos 3 es 5, queda y igual a 5 sobre 5, o sea, y igual a 1. Observen que obtuvimos el mismo resultado. No importa el método, la matemática es exacta. Espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.